y a todo color, desde Veracruz para todas las naciones. Es un enorme placer estar delante de ustedes compartiendo buenas noticias tan necesarias en estos días para que nuestra alma, nuestro espíritu se nutra de esas grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Las del mundo las conocemos, pero en abundancia, pero las de Dios son las que más énfasis debemos de ponerle, porque eso es lo que nutre nuestra alma, nutre nuestro espíritu y por lo tanto nos da vida y vida en abundancia, como nos dice el Señor. Así que lo voy a invitar a que, si tiene una Biblia por ahí a la mano, vaya a la segunda carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Y esta porción de la Biblia nos dice de la siguiente manera: pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, dice entre paréntesis, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, porque sé que vas a bendecir nuestras vidas ricamente, abundantemente. Nos vas a dar el gozo, nos vas a dar tu amor, nos vas a dar fe, nos vas a dar todo ese fruto de tu Espíritu Santo que nos da esa vida y vida en abundancia. Que ese Espíritu Santo nos dé entendimiento y revelación a nuestras vidas para poder entender, comprender y aplicar cada una de las palabras que tú quieres que nosotros recibamos en esta mañana. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que no están en este lugar y que a través de las redes nos están escuchando en este día y que posteriormente lo harán también a través de YouTube. Bendícenos, Padre, y bendice a nuestras familias y a aquellas personas que en este momento estén postradas por alguna enfermedad. Señor, toca su cuerpo y sánales en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta mañana, maravillosas noticias. La vida en Cristo, entre otras cosas, lo más importante representa para el creyente el perseverar, el tener esa perseverancia y esa constancia en una relación con Él, ya que a través de Él, a través de su palabra, esa fuente inagotable de sabiduría, podemos nosotros enterarnos de lo que debemos enterarnos y podemos anticiparnos ante los grandes problemas que podemos llegar a tener a diario y que de hecho todos tenemos. En esta sabiduría, por ejemplo, nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more, o sea, habite en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Lo que decía Pablo a la iglesia de Colosas, está indicando, nos dando una instrucción, que la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, y que Cristo Jesús, siendo Dios, habite en nosotros, que esté en nosotros. Eso es posible cuando aplicamos nuestra fe, cuando accionamos nuestra fe en lo que creemos. Y creemos en Jesús como la palabra de Dios, y creemos en Jesús como Dios, y entonces abrimos nuestro corazón y decimos a través de tu Espíritu Santo: Señor, habita en mi corazón todos los días, lléname con esa sabiduría que yo necesito, la revelación de lo que yo necesito entender para poder enfrentar cada día todas las situaciones que voy a tener que pasar, lo quiera o no lo quiera, temprano o tarde voy a tener que enfrentar tanto cosas buenas como también cosas malas. Y esto es un pensamiento que me llevó hace unos días en relación con todas las situaciones que están sucediendo, no solamente en nuestra nación, sino en todo el mundo. Y me llevó a reflexionar
seriamente y profundamente en la actitud, en la conducta, en el pensamiento que estamos teniendo como iglesia, como cristianos, frente no a una adversidad, sino a todas las adversidades, si lo estamos haciendo de acuerdo a lo que Cristo nos enseña, a esa abundancia de Cristo en nuestro corazón, morando su palabra dentro de nosotros, con abundante sabiduría, con toda la sabiduría de Dios, para poder enfrentar, para poder resolver, para poder dar respuesta a todos los cuestionamientos que tenemos enfrente todos los días, sin excepción. La pregunta, entonces voy a empezar con algunas preguntas dirigidas a cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentas la vida diaria? Es una pregunta. ¿La enfrentas reaccionando? ¿La enfrentas accionando? ¿O la enfrentas proaccionando? Y esto retumbó fuertemente en mi cabeza, porque me hizo ver que mayormente nosotros reaccionamos, y no está mal, en un momento dado tenemos que reaccionar. La situación es de, si la mayor parte del tiempo estamos reaccionando, la pregunta sería es ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? ¿Lo estamos haciendo en Cristo o lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas? Hay una gran diferencia, como lo vamos a ver a través de la enseñanza de esta mañana. Y un ejemplo lo tenemos en lo que acabamos de leer. Veamos el contexto de 2 Corintios, del capítulo 2 que acabamos de leer, en donde Pablo está hablando con ellos. Es una carta exhortativa. Él está en Éfeso, ya había pasado por Corinto, se entera de algunas situaciones que están pasando en Corinto, y entonces les escribe esta carta, la segunda carta. Y también les hace exhortaciones de algunas situaciones que están viviendo, dentro de las cuales les habla del perdón a aquel que cometió una falta. Y les dice, les exhorta, perdónenlo porque si no lo hacen se va a consumir en la tristeza. Una persona que comete una falta y no es perdonada y se hace consciente de ello, lo hace sentir mal. Imagínese usted cuando comete un error ante una persona y esa persona te dice, nunca te voy a perdonar. Y eso es una persona sensible todavía a Dios. Eso le consume en tristeza, le hace sentirse demasiado mal ante la vida y ante todas las cosas, y eso no le permite tener esa vida en abundancia que Jesucristo nos da. Cualquier cosa que nosotros detectemos que no es de Cristo, nos interrumpe esa vida en abundancia. La principal, de las cosas más principales que tenemos que interrumpe esa vida en abundancia, es cuando no perdonamos o cuando no somos perdonados. ¿Decimos amén? Entonces Pablo, interesado en este punto, le dice, fíjense bien de perdonar. Si yo ya perdoné, ahora ustedes perdonen. Y fíjense bien cómo les dice en el versículo 8. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, la persona que cometió una falta que le está diciendo, perdónenla. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba. Todos somos probados. Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Dios nos dice, perdona. ¿Decimos amén? Amén. ¿Debemos de ser obedientes a esa palabra? Sí. Vamos a ver cómo lo podemos lograr. Dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, dice yo también, diciendo Pablo, porque también yo lo que he perdonado. Fíjense bien, esta es una clave importantísima para perdonar, porque yo también, si algo he perdonado, ojo, por vosotros lo he hecho, ahí está la clave, en presencia de Cristo. Recuerda, y esta es una gran enseñanza que me recordó mis cimientos en la fe en estos 2 días que estuvimos ante el evangelista que vino a Estados Unidos, una gran palabra que nos trajo. Cuando Jesús estuvo en la cruz, la última palabra que dijo fue, consumado es. Ya todo está hecho. ¿Y en dónde podemos encontrar todo lo que está hecho? En quien lo dijo, en Jesús. ¿En dónde lo podemos leer? En su palabra. Y su palabra es viva y eficaz. Su palabra es Jesús y Jesús es Dios.
Por lo tanto, cuando tengo relación con esa palabra, tengo relación con Jesús, tengo relación con Dios. De esa manera, todo lo que me dice ahí es todo lo que tengo que saber para empezar a tener una maravillosa relación con Él. A través del Espíritu Santo me va a ir revelando la profundidad y el entendimiento de cada palabra. Entonces, cuando Pablo te dice, fíjense, yo ya lo perdoné, vosotros, acordándome de vosotros, ya lo perdoné, pero no lo perdoné porque soy Pablo, muy buena gente. ¿Recuerdan cómo era Pablo antes de convertirse? Era perseguidor de cristianos, consentía en la muerte de cristianos, los odiaba tremendamente. Era un erudito en la palabra de Dios, pero él no creía en Jesús. Y estaba en contra de los cristianos hasta que Jesús en el camino a Damasco se aparece ante él y bueno, él se convierte y sabe usted la historia. Pero después él, ya convertido, empieza a predicar valientemente la palabra de Dios, habiendo pasado por Corinto, habiendo regresado en su tercer viaje que ya estaba realizando en esa ciudad de Éfeso, que hoy conocemos ese país como Turquía. Él estaba escribiendo esa carta a los corintios y les estaba diciendo, hey, fíjense bien lo que están haciendo. Van a ser probados, a ver si están obedeciendo en todo. Y una cosa importante es perdonar. ¿Decimos amén? Y si perdonan, lo están haciendo bien. Pero fíjense bien, yo lo hago en Cristo. Háganlo en Cristo. Usted tiene que perdonar en Cristo. Con sus fuerzas usted no le va a alcanzar. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Para que Satanás, el diablo, el adversario de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros también, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y fíjense, ahí está la clave también, pues que no ignoramos sus artimañas. Las artimañas son aquellas situaciones que te confunden, que te hacen salirte de lo correcto y caes en los errores y caes en las malas decisiones y te hacen pecar y te hacen cometer errores. Entonces dice Pablo, exhortando, como ahora nos exhorta a nosotros, fíjense bien de no ignorar las artimañas del enemigo. Tenemos un enemigo. No es en sí las personas, ya lo vamos a ver. Pero ese enemigo actúa espiritualmente, es muy astuto. Si nos quedamos nosotros dormidos, descuidamos nuestra relación con Cristo, con la abundancia de la sabiduría de la palabra de Él, andamos en nuestras fuerzas, andamos en nuestro pensamiento. Y eso no nos alcanza para distinguir lo que está por suceder. Por lo tanto, no nos preparamos. Por lo tanto, nos volvemos reactivos. Ya cuando está el problema, reaccionamos. Y ese es el problema. Que al no conocer y al no estar preparados ante una situación difícil, mi nieta está diciendo gloria a Dios, ante una situación difícil, nos gana el tirano de lo urgente. ¿Decimos amén? Ya está la situación enfrente, ya tengo el problema enfrente. ¿Qué hago? Reaccionar. ¿Y cómo reacciono? No tengo preparación, no la veía venir, me vino quién sabe dónde el fracaso y ahora tengo que encontrar una solución y empiezo la desesperación y empiezo a tomar ideas y empiezo a tomar soluciones. Y al último me acuerdo de orar a Dios. ¿Todo por qué? Porque sí ignoramos las artimañas del enemigo. Pero Pablo nos dice que no ignoremos las artimañas del enemigo para, en lugar de solamente ser reactivos sin preparación, seamos proactivos, activos y reactivos, pero con buenas decisiones. ¿Decimos amén? Y eso es esto es de todos los días. Y gracias a Jesucristo podemos encontrar la forma de conducirnos ante cada situación. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Sí? ¿Y sus hijos han sido lindos todo el tiempo? ¿Han tenido ganas de ahorcarlos? Yo no. Han venido de un día para otro en que usted estaba diciendo, no, mi hijo, por allá y por acá, y el otro día le hablan de la escuela. Y no para felicitarlo. O se entera de que cometió un error, o que la regó una vez más. Y andamos los papás, quién sabe en dónde, ¿no? Y entonces reaccionamos.
¿Y cómo reaccionamos? Con la chancla, con el famoso chanclazos. ¿Dónde lo aprendiste? Y ¿resolvimos? Pero aquí todos somos buenos padres. Oramos a Dios. Estamos prevenidos de lo que pueda suceder y accionamos bien. Bueno, eso es lo que debemos hacer a partir de hoy. A ver, los muchachos, ¿todos los días son buenos para ustedes? Vete a predicar, Esteban, ya me ganaste la palabra. Pero ¿no surge alguna situación inesperada? ¿Y qué es lo que hacen? Reaccionan. ¿Estaban preparados? A lo mejor no. ¿Habían hecho algo por esa situación si pudiera venir? No. Entonces también en todos los niveles podemos poner 3000 ejemplos y todos nos van a llevar al mismo punto. Si no tenemos una relación permanente, constante, perseverante, en donde more la palabra de Cristo en nosotros, vamos a ser reactivos pero con consecuencias negativas. Si atendemos hoy esta palabra, gloria a Dios, son las buenas noticias. El que podamos cambiar toda esa estructura, toda esa forma de vida, por la forma de vida que Cristo nos quiere dar todos los días de nuestra vida, haciéndonos más que vencedores en Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas. ¡Aleluya! Así que, ¿qué le parece si vamos a aprender hoy qué es lo que tenemos que hacer para tener esa conducta positiva, esa conducta adecuada, esa conducta correcta, que nos lleve siempre a tener la seguridad de que estamos haciéndolo correctamente de acuerdo a Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 7. Recuerde que el capítulo 5, 6 y 7 es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Allá en Galilea, el Señor se sienta en el monte y empieza a enseñar, empieza con las 9 bienaventuranzas, bienaventurado, y empieza a decir una profundidad de conocimiento que es vida para todo aquel que lo lee, que lo entiende, que lo aprende y lo practica todos los días en su vida. Y precisamente en este capítulo, a los versículos que vamos a ir, es cuando está terminando todo ese sermón. Si tiene chance, dése una vuelta por el capítulo 5, 6 y 7 y encontrará maravillosa sabiduría de parte de Dios en el día a diario. Vamos al capítulo 7, versículo 24. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el consejo sabio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lo va a dar a través de su palabra. Y vamos a ir a Mateo 7, precisamente, al versículo 24, donde les anticipo de una vez, la palabra clave es prevenir. Más vale prevenir que lamentar. Usted lo ha escuchado miles de veces, ¿verdad? Bueno, también en Cristo es importante ser preventivos. El versículo 24 dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿que me qué? ¿Que me qué? ¿Que me qué? No me grite. No, quería asegurarme si estaban escuchando, ¿sí? Que me oye estas palabras, coma. Acuérdense que la coma es, me regreso, lo leo, me pregunto, lo entiendo, no lo entiendo, etcétera, etcétera, hasta que yo tenga seguridad de que ya lo entendí, me salto la coma y les digo, no le da de corridito, para eso se inventaron las comas. Entonces dice, cualquiera, ¿a quién está hablando? A todos somos unos cualquiera. Digo, en el buen sentido, o sea, cualquier persona. O sea, que no hace excepción ni excepción de personas al Señor. Luego, entra los norteños, pues. O sea, es una aseveración así, por eso los norteños son los pues. Que me oye estas palabras. Y después dice, ¿qué hace? Y las hace, las pone en práctica. Le compararé. Fíjese, está hablando Jesús, Jesús está hablando a ti. Yo te voy a comparar a ti, Sarita, por favor. A ti, Cora. A ti, Agustín. A ti, Araceli. Aunque sea la primera vez que viene, te voy a comparar hoy. A un hombre prudente.
El hombre prudente es aquel que es sensato, que es de buen juicio. Ese es el hombre prudente. Que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Ahí vamos a detenernos. ¿Qué nos quiere decir el Señor esto con prevenir? Miren, hay 3 acciones que vienen en este versículo que nos ayudan a tener esa actitud de prevenir, a poder entender lo que viene de parte de Dios, a poder estar bien establecidos para afrontar cualquier circunstancia adversa que sí se nos va a presentar. El Señor nos dice que sí vamos a tener aflicción en este mundo, pero también nos dice que confiemos porque Él ya venció a ese mundo. Y esa es la confianza en la que estamos. Pero no quiere decir que solamente estemos, aleluya, gloria a Dios, aquí estoy, Señor, ayúdame, líbrame. No, nos está diciendo, necesitas ser un hombre prudente, una mujer prudente, de buen juicio, sensato. Y para eso necesitas que more mi palabra dentro de ti con toda mi sabiduría, para que tú veas los tiempos y los tiempos de los tiempos, para que tú sepas discernir qué es lo que está ocurriendo, no solamente en tu vida, sino alrededor de tu vida, con tus seres queridos, con las familiares, con las amistades y aquellos que no son amistades también, lo que está ocurriendo en el mundo, para que mis hijos, la iglesia, la luz de este mundo, les dé cátedra de lo que se debe de hacer y no sigan las costumbres y tradiciones del mundo. El mundo arregla las cosas a fregadazos, a trancazos, a gritos, a sombrerazos. El pueblo de Dios, dice la palabra, que no lo hacemos con fuerza, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Decimos amén? Y en ese Espíritu de Dios que el Señor nos dejó, y a través del cual habita Cristo en nuestro corazón, es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que nos recuerda, es el que nos fortalece, es el que nos revela, es el que nos hace discernir entre el bien y el mal. Cuando tenemos una relación personal con un Dios vivo, no de religión, no de etiqueta, no de denominación, un Dios vivo dentro de nosotros, en nuestro corazón, y entonces podemos leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y ver el resultado de la palabra de Dios en mi vida. Así que el Señor primeramente nos dice, la palabra es prevenir, y te voy a comparar con un hombre prudente. Quiero compararte con un hombre prudente. En otras palabras, Dios quiere vernos como hombres y mujeres prudentes. ¿Cómo lo hacemos? Aquí nos da la clave. 3 acciones. La primera es oír la palabra de Dios. Recuerde cómo dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, hasta ahí vamos. Entonces la primera acción que debemos hacer es tener oído a Dios, oído a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la mente de Dios, que sale del Espíritu de Dios, que está en tu Biblia, que la puedes leer, y si tú tienes confianza en Él, y si tú le crees a Él, y tienes una relación personal con Él, Él te puede aclarar a la luz de su Espíritu lo que Él te quiere decir cada día de tu vida. Pero necesitas oír la palabra de Dios. Así rápidamente, ¿cómo escucho a Dios? Dios es como un pensamiento. ¿Tú tienes pensamientos? Amén. Bueno, cuando escuchas un pensamiento de Dios, se junta con tu pensamiento, te aclara tu pensamiento, te corrige tu pensamiento, te quita tu pensamiento y se queda el pensamiento de Dios. Hoy estás escuchando el pensamiento de Dios, hoy estás escuchando a Dios, y ese pensamiento está incrustándose en tu mente, y el Espíritu Santo te está revelando cómo quiere que tú lo entiendas. Y estás entendiendo que lo primero que tengo que hacer para ser una mujer o un hombre prudente es que tengo que oír la palabra de Dios, y la estoy escuchando. Decimos amén. Así que estoy oyendo la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios, eso es por fe, y la fe crece en mí, mi capacidad de creerle a Dios, y eso todo por escuchar la palabra de Dios, porque todo es por medio de nuestra fe. Y buenas noticias, a todos, sin excepción, nos dio una medida de fe. Gloria a Dios. Así que el oír la palabra de Dios. Lo segundo, recuerda el versículo 24, dice que oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. No solamente escuchar la palabra, no solamente repetir la palabra como merolico, es hacer. Hace estas palabras.
vida. Dios te está diciendo, te está hablando a tu vida, qué es lo que tienes que hacer, cómo direccionar. Tú le crees y cambias tu pensamiento para empezar, pones el pensamiento de Él en tu vida y empiezas a actuar de acuerdo a su voluntad, es decir, a su pensamiento, es decir, de acuerdo a su palabra, porque la estás escuchando. Ahora la pongo en práctica. Para entenderlo mejor, vaya usted a Santiago, al capítulo 1, al versículo 19. ¿Ya llegó ahí? Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para oír, proactivo, tardo para hablar, activo, tardo para airarse, reactivo. Y airarse no es de echarse aire, ¿verdad? ¿Ve cómo la palabra de Dios nos lleva a todo lo que nos quiere explicar? Le dice Santiago, fíjense bien, mis amados hermanos, todos sean prontos para oír. Es decir, tengan la disposición de escuchar primeramente. Al levantarse usted en la mañana y durante todo el día, primero escuche a Dios y después escuche al mundo. Después escúchese a usted. Primero escucha a Dios, o sea, sea pronto. ¿Para qué? Para que seas proactivo. O sea, tú ya estás diseñando en ti el plan que Dios te quiere dar. Vas a andar en su voluntad durante todo ese día. Tú vas a estar preparado todo ese día. Eso es ser proactivo. Y entonces cuando te dice tardo para hablar, es que ya el plan de Dios está en ti en ese día. Estás pensando bien lo que vas a hacer y lo empiezas a hacer. Y en su momento dice tardo para airarse. Es decir, cuando viene la situación adversa, que ya tienes que accionar o reaccionar, tú ya no vas y te desesperas, no eres de mecha corta. Hay muchos que dicen, es que soy de mecha corta. Pues alárguese la mecha. Pídale sabiduría a Dios. Le va a poner un mechón tremendo para que poco a poco se vaya consumiendo y no la riegue tanto. Dios puede hacer milagro en su vida. ¿Sabe cuál es el principal milagro que hace? Te quita esa naturaleza que traías, toda pecaminosa, toda errada, por una naturaleza que es semejante a Él. Y entonces esa semejanza a Dios se lleva bien con Dios. Y entonces empiezas a hacerle caso, le empiezas a creer a Dios y empiezas a hacer su palabra. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre, ira del hombre, o sea, reactivo, sin la palabra de Dios. Cuando tú te enojas, eres reactivo sin la palabra de Dios. Pero esa ira, dice, no obra en esa ira la justicia de Dios. Si alguien te hace algo, cuando vas por la calle y se te cierra uno de esos vellos, deja. Aleluya, gloria a Dios. ¿Te acuerdas de la coma? Airaos, dice coma, pero no pequéis. Y así pecaste, pues retrásate tantito y dices, perdóname, Señor. Perdóname. Porque si no vas a reaccionar. Y la ira de Dios, la ira del hombre no es la ira de Dios, no va a obrar en justicia. ¿Decimos amén? ¿Hemos pasado por ahí algunos? Sí, amén. Somos como 2 o 3 que sí hemos pasado, los demás son santos. Bueno, pero no tenemos. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando, fíjense bien, ¿cómo está hablando el Señor? Te está hablando a ti. Dice, desecha toda inmundicia. ¿Sabes lo que es inmundicia? ¿Sí o no? ¿Ha visto un basurero? ¿Todo? Bueno, eso, si lo trae aquí adentro, dice, deséchalo. Pleitos, celos, odio, resentimiento, avaricia, codicia, fornicación, adulterio, robo, mentira. ¿Quiere que le siga? Bueno, eso es inmundicia. Dice, quítate toda la inmundicia y abundancia de malicia. Algunos son tan malos, pero malos. Dice, recibid en cambio con docilidad, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual que puede salvar vuestras almas. ¿A qué se está dirigiendo? A mí. Dice el versículo 22, ¿pero qué? Aquí es el pero.
Sed hacedores de la palabra. Esto no es para la palabra de Dios dice para Elohim. Ya porque sabes hebreo tantito, ya crees que te quedes muy espiritual, ¿no? Entonces dice, con más de una, la cual puede salvar a vuestras almas, pero sed hacedor de la palabra. Esta palabra es para ponerse y echarla a andar, para que me entiendan. Es una palabra viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice eso, ¿no? Es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque es Jesús, y Jesús es Dios, y Dios está vivo. Bueno, y no tan solamente oidores, banqueros, o sea que están en la banca los domingos y de ahí no salen. No, banqueros no. Hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. ¿Usted se ve en el espejo en la mañana? Digo, de casualidad, ¿se ha visto cómo sale a la calle? ¿Sí? Necesita un espejo. ¿Verdad? Ya cuando salió de su casa, ¿se acuerda exactamente cómo se vio en el espejo? Bueno, conviene no acordarnos de cómo nos vimos, ¿verdad? Ya después arreglado, sí. Pero no nos acordamos de todos los detalles. Así dice ese hombre que no hace la palabra. Se le olvida. Esta palabra se olvida si no se practica. Usted en cualquier profesión, en cualquier actividad, si usted solamente la aprende teóricamente, se le va a olvidar. Si no la practica, se le va a olvidar. Así es la palabra de Dios. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad, ¿entiendes? De la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que este será feliz, entiéndase, bienaventurado en lo que hace. Entonces, hay que hacer, no solamente oír, sino hay que hacer, poner en la práctica toda la palabra de Dios, para que entonces podamos ver el resultado de vivir en Cristo. Y pone un ejemplo: si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, muy espiritual, y no refrena su lengua, fíjese, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vacía. Traducido, si alguno habla, Cristo viene, Cristo para allá, Cristo para acá, Cristo para acá, oye, y aquel que pasó por aquel día, no, hombre, entonces, ¿dónde está eso de ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ora por tu enemigo, ora por tu adversario, quítate la túnica, camina 2 millas, no camina la primera milla, camina las 2 millas? Bueno, es que, y empiecen con el es que, dile ya, va con tu vida. No está siendo más que oidor de la palabra. Hay que ser hacedor de la palabra. En todo caso, dice la religión. Religión es una palabra que quiere decir relación, liga. La verdadera relación con Dios, pura y sin mácula, delante de Dios Padre, es esta: pon en práctica la palabra, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ten misericordia, ten piedad, ten amor por las demás personas, y guardarse sin mancha del mundo. Aquí es cuando dice no manchen, porque soy santo. Dios me hace santo, me santifica en su verdad. ¿Qué quiere decir esto? Me aparta del pecado. Eso quiere decir santo. ¿A quién aparta del pecado? Al que es cristiano. ¿Quiere decir que el cristiano no peca? Sí peca, pero tiene conciencia para arrepentirse de ello, y tenemos un abogado delante de Dios por medio del cual nosotros somos perdonados y nuestro nombre sigue inscrito en el libro de la vida y estaremos reinando con Él por los siglos de los siglos, y se llama Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que lo segundo es hacer, y lo tercero es lo que dice al final de este versículo, cuando dice: le compararé a un hombre prudente, sensato, vicioso, dice que edificó su casa. En este caso, ¿cuál es tu casa? Tu vida.
Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así nos dice 1 Corintios 3:16. Así que Él edificó su casa. Nuestra casa es nuestra vida. Pero la hizo ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Amén. Cuando vas a edificar, vas a hacerlo en Cristo Jesús. Ahí está Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Así que ya sabemos, hay que oír, hay que hacer la palabra, pero también tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que madurar. Y eso lo hacemos, eso se llama edificar, y eso lo hacemos sobre la roca. Nuestro fundamento debe ser Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, camina en Él, camina de acuerdo a Él, camina de acuerdo a su voluntad, escúchalo a Él, obedécelo a Él, haz las cosas que Él te dice de acuerdo a su palabra. Y versículo 7, una vez que ya estás en Jesús, arráigate, agárrate de Jesús. Y ahora sobreedifícate en Jesús y confírmate en la fe que es en Jesucristo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mire, el que es hombre prudente o mujer prudente, oye la palabra de Dios, la pone en práctica en su vida y sabe que no se conforma con eso, porque dijo Jesucristo, te doy una vida y vida en abundancia. O sea que cada día necesitas vida, y necesitas vida en abundancia para tener la plenitud que Dios quiere para ti, para vivir feliz verdaderamente en este mundo, si se puede, si tienes a Cristo en tu corazón y estás en la plenitud que Él te da. De tal manera que necesitas edificar, o sea, necesitas crecer, necesitas consolidarte en la fe que es en Cristo Jesús. Así que si oyes, pones por obra esa palabra y creces en toda esa obra que es en Cristo Jesús, tú ves los resultados en tu vida y por lo tanto tú todos los días, si eres una mujer y un hombre prudente, descubrirán que solamente das gracias a Dios y no las das como muletilla. Gracias a Dios, gracias a Dios. No solamente lo dices, sino te ven que eres un hombre y una mujer agradecida. Cuando estás allá en la calle compartiendo, cuando estás ayudando a alguien, cuando no te importa el tiempo que tengas que invertir para un evento, para predicar, para evangelizar, porque tienes un corazón agradecido a Dios. Eso es lo que te mueve. Finalmente con eso no estás pagando. Nunca va a alcanzar tu pago. Por una sencilla razón, Jesucristo ya lo pagó todo al ir a esa cruz por amor a ti, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y tener la vida eterna. Den una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Solo en Él encontramos la felicidad. Solamente en Él encontramos cómo poder actuar todos los días de nuestra vida. Lo segundo que nos quiere enseñar el Señor es que al ser un hombre, una mujer prudente, es decir, escuchar, hacer y edificar en Cristo Jesús, eso te da una firmeza ante una adversidad que sí vas a llegar a tener. Les recuerdo, Jesucristo dijo, en Juan 16:33, entre otros textos de la Biblia, que sí vamos a tener aflicción en el mundo, sí va a haber problemas en el mundo, porque no todos son creyentes, no todos aman a Dios, no todos siguen esta palabra, no todos le hacen caso a esta palabra, no todos le creen a esta palabra, y por lo tanto andan de sus fuerzas, andan engañados, andan cometiendo una serie de atrocidades, y por lo tanto de alguna manera, directa o indirecta, nos va a tocar la afectación, nos va a tocar la aflicción, nuestros mismos errores nos van a afligir. Así que debemos estar firmes para poder seguir adelante. Al conseguir esa firmeza ante la adversidad, sabiendo que van a venir esas aflicciones, mire lo que hizo ese hombre prudente. Versículo 25 de Mateo 7. No pierdas esa porción. Mateo 7, versículo 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Les suena aquí en Veracruz eso? Sí, ¿verdad? A cada rato vienen los ríos que se crecen, los vientos huracanados, el huracán, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice: vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Eso qué es? Adversidades, problemas, aflicciones. Dice, y golpearon
contra aquella casa. ¿A quién golpean? A tu vida. Tu casa es tu vida, recuerda. Así que todas las adversidades vienen y te golpean, quieras o no. Quieras o no. Te estés portando bien y mal ni te cuento. ¿Verdad, Yoso? Te golpean. Te va a golpear. Pero, fíjate la gran diferencia. Dice, y no cayó. ¡Wow! ¿Te gustaría ser una mujer, un hombre prudente? Que ahora sabes que quieras o no vienen las adversidades, vienen los problemas, y sí vienen y te golpean, pero de lleno, chiquitas o grandes, ¡pah! Sientes el trancazo, lo sientes, ¿sí? Te tambalea tantito. Dice, pero no te caes. ¿Por qué? Porque estás firme en la roca, porque has hecho su palabra, no solamente escuchado su palabra. Y si tu roca es Cristo, nada ni nadie te va a mover. Tienes seguridad en tu caminar todos los días. Así que vienen los problemas, tú eres una persona que estás preparada, lo sabes. Eres una persona que discierne, de acuerdo al Espíritu Santo, los problemas que van a venir y cómo manejarlos. ¿Cuáles son las bases que te da la enseñanza de la Biblia para poder tener un corazón firme, correcto, delante de las cosas? No solamente las buenas, sino sobre todo las malas. ¿Cómo vas a reaccionar en ese momento? ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? Eso te da firmeza, porque van a venir aflicciones. Están viniendo aflicciones más en este momento en tu vida. Pero si no estás fincado, si no estás arraigado, cimentado en la roca, te va a tumbar, te hace llorar, te hace entristecer, te tiene desesperado, te tiene frustrado. Pero Cristo, en Cristo, tenemos siempre triunfo. Tenemos siempre el triunfo. Y eso es lo que nos lleva a tener una esperanza viva, que es en Cristo Jesús. Así que no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Tu fe en Cristo, en un Dios vivo, no en una letra muerta, sino en una letra viva, en la palabra de Dios, en Jesús, en Dios. Y Dios, que es tu Salvador, te dice, yo ya vencí al mundo, por tanto, camina con seguridad. Sigue fincando tu casa, tu vida sobre la roca, que es Jesucristo. Que nadie ponga otro fundamento en tu vida, que tu fundamento sea la palabra de Dios. Y entonces, por más ríos fuertes que vengan, por más vientos huracanados que vengan, no te van a tumbar, porque tú estás fundamentado en Cristo Jesús, y Cristo Jesús ya te dio la victoria en esa cruz. Dale una ofrenda fuerte, pero fuerte de alma a nuestro Señor. Aleluya. Así que ante lo inevitable, ya escuchaste, si estás en Cristo, no te va a destruir. No te va a destruir. ¿Por qué? Porque eres una persona prudente. Eres una persona proactiva. O sea, viste desde antes, te preparaste desde antes. Lo hubieras visto o no, tú estás preparado. Has hecho acciones en tu vida, has puesto en práctica, en experiencia la palabra de Dios. Y por tanto, cuando tú reaccionas o cuando tú accionas, lo vas a hacer de la forma correcta. Entonces nada te va a tener en la incertidumbre de qué va a pasar. Tú vas a decir, va a pasar esto, ya tengo la victoria. Está difícil, sí. Va a ser un proceso, sí. Me va a llevar años, tal vez, sí. Pero la victoria la tengo. Hay una gran diferencia en salir a la calle con la actitud de derrotado a salir con la actitud de triunfador. Y salir con la actitud de triunfador en el mundo, unos cuantos días dice, sí puede, sí se puede, sí se puede. No se pudo. Nos metieron 7-0. No se pudo. Pero en Cristo Jesús, tú eres el que goleas. Tú eres el que llevas el triunfo. Porque en Cristo usted lo sabe, no va por la victoria, usted va en la victoria que es en Cristo Jesús. Es muy diferente la actitud, por lo tanto, en tu corazón. Es muy diferente tu manera de pensar, porque Cristo está renovando tu mente con los pensamientos de Él. Los pensamientos de Él, que es la palabra de Él, que es Jesús, que es Dios mismo morando en ti. Te da fuerza, te da poder y te hace ver cosas increíbles para los ojos humanos, maravillosos milagros en tu vida. Porque tú vas en triunfo, vas en victoria en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver también qué consecuencias negativas hay si eres una persona imprudente o habías sido una persona imprudente. Versículo 26 dice así: pero cualquiera, otra vez cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato, o sea, de poco juicio o nada juicioso, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó. Y fue grande su ruina. El efecto negativo de permanecer reactivo se basa precisamente en no estar prevenido. Si tú no estás prevenido con la palabra de Dios, estás fincando tu casa, tu vida en la arena. Traducido, es en el vivir, en el hoy a ver qué pasa, mañana Dios dirá. Lo del pasado, pues fue culpa de Dios, del de enfrente, de la familia, del abuelo, del tatarabuelo, del tatarabuelo que ni conociste, pero es culpa de él. Y entonces caminas en el a ver qué pasa, en el ahí se va. Entonces te conviertes en una persona imprudente, porque estás fincando sobre la arena. Y te está advirtiendo Dios mismo te lo está diciendo, no te lo está diciendo otra persona. Dios te lo está diciendo de frente. Sí van a venir vientos contra ti. Sí va a llover torrencialmente, 100 milímetros. 100 litros por cada metro cúbico. Sí va a llover a cántaros, para que me entiendas. Van a venir huracanes sobre ti. Si tu vida está, si tu casa está en arena, va a ser arrollada. Y tú con ella te vas a ahogar. Te vas a ahogar en las adversidades no resueltas. Te vas a ahogar en los problemas no resueltos. Te vas a ahogar en las circunstancias que no pudiste ver con anticipación y que te rebasaron y no supiste qué hacer. Ya ponle el apellido a cada una de las situaciones que estás viviendo en este momento en tu vida. Pero Dios te dice la buena noticia: eso no es mi plan. Probablemente te descuidaste, probablemente no conocías, probablemente no sabías, probablemente te engañaron, probablemente te dejaste llevar por una mentira, que tú lo podías hacer, pero hoy te revelo la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús te está hablando directamente en español y claramente, y te está diciendo: hay dos clases de personas que tú puedes llegar a ser. Déjame compararte, para que tú caigas en conciencia y decidas tú también. Si yo soy imprudente, paso a prudente. Si yo soy prudente, pues sigo siendo prudente. Esa es la idea que hoy nos quiere dar el Señor. Si soy prudente, es que he escuchado la palabra de Dios, la he puesto en práctica en mi vida y he sobreedificado sobre el fundamento que es la palabra de Dios. No sobre una doctrina extraña, no sobre el libro de tal persona, no, sobre la palabra de Dios. Y eso me da la certeza de que cuantos ríos impetuosos han venido a golpearme, cuantos vientos huracanados han venido a golpearme, me han mantenido firme. Y lo digo por experiencia lo digo. Te mantienes firme. Y eso me ha permitido seguir adelante, predicar la palabra con amor, con agradecimiento a un Dios maravilloso que nos guarda, porque Él me lo advirtió: vas a tener aflicción en el mundo, pero yo confié en que Él ya venció el mundo, y esa es una verdad, y esa es una verdad para cada uno de nosotros. Así que hoy no seamos imprudentes, o no volvamos a ser imprudentes. Escuchamos esta palabra, ponla en práctica en tu vida, no la dejes en el oído porque se te va a olvidar. Ponla en práctica. Atesora la sabiduría que viene en la palabra de Dios, para que sepas qué es lo que tienes que hacer en cada instante de tu vida. Ante cada circunstancia de tu vida, sepas cómo responder a esa adversidad, a ese problema, a esa circunstancia que te está en un momento dado, pues afectando tu vida. La palabra fue muy clara: sí te va a golpear. Estés fundamentado en Cristo o no estés fundamentado en Cristo, sí te va a golpear. ¿A cuántos de ustedes les ha golpeado la adversidad? Yo creo que a todos los ha golpeado la adversidad. Pero una cosa es que me golpee y me tumbe, y otra cosa es que me golpee y me quede firme para seguir adelante, para sobreedificar todavía más. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Y por último, vamos a ver, y que no se nos olvide, referente a ese punto,
a manera de seguir ese plan de prevenir. Hay algo importante que no se nos debe olvidar todos los días de nuestra vida. Vaya a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y nos dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, no de tu fuerza, de su fuerza. Así que me fortalezco, tengo que estar fuerte, sí, pero no en las vitaminas que me tomo, no en el ejercicio que hago, no en la palabra que me da el hombre, no, en el Señor, en el poder de su fuerza. Y me voy a vestir de toda, ¿de cuánta? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha entre personas y personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es de lo que menos previene el cristiano, la lucha espiritual. Se va contra la gente, se va contra las personas. No, nuestra lucha es espiritual. No es carnal, no es persona con persona. La lucha la libras en la rodilla, con un corazón dispuesto a alabar y honrar a Dios y a recibir su sabio consejo para ti. Esa es la lucha que libramos. Y en esa lucha estamos. Y nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. Así que no es lucha contra sangre y carne, sino contra todo esto, este mundo espiritual en contra. Y dice el versículo tanto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, es decir, para que te puedas oponer en el día malo. Y habiendo acabado todo, sigue firme. Sigue firme, es como el soldado. Eso es la época de los soldados romanos, la armadura de Dios que describe ahí en esa carta a los Efesios. El yelmo de la salvación, el cinturón, la coraza, todo. Es la vestimenta del soldado romano y todo tiene su porqué. Ya lo expliqué en alguna ocasión, ya lo compartí en alguna ocasión. Pero esta armadura, que es la salvación, es la verdad, es la fe, es la sandal, el caminar, predicando el evangelio, la palabra de Dios. Todos los días, y la espada que es el Espíritu Santo, la palabra por el Espíritu Santo, es como nos oponemos a todas las adversidades. No es con nuestra fuerza, no es con ejércitos, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Y de esa manera, si salimos todos los días con el pensamiento de Dios, oyendo a Dios, haciendo lo que Él me dice que tengo que hacer, me edifico, o sea, sigo creciendo con el fundamento que es Él. Tengo la seguridad de que pese a las adversidades no me voy a caer. Me pongo esa armadura, entonces estaré completamente protegido para enfrentarme a las adversidades y dejar de ser un reactivo con consecuencias negativas a ser una persona proactiva, activa y reactiva, pero en el temor de Dios, en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios. Y entonces eso me da confianza, eso me da felicidad, eso me da paz a mi corazón, eso me da una cara de victoria todos los días. Aunque vea que está tremendamente la batalla, me está golpeando y me está golpeando y me está golpeando, tú estás sobre la roca, sigue ahí firme, arraigado y cimentado, confirmado en la fe en Cristo Jesús. Y vas a ver si no ese río se vence, ese viento se vence, porque el Señor es especialista en calmar los vientos y en calmar tempestades. ¿Decimos amén? No debemos olvidar entonces quién es el que nos habla. Versículo 28 de Mateo 7. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos. No como el que solamente te dicta o te repite la Biblia.
veían algo diferente, escuchaban algo diferente. Estaban acostumbrados a que dice las escrituras en el libro del profeta Isaías, y se agarraban y decían. Pero este hombre me está hablando diferente. Este hombre me está diciendo que me va a comparar a mí. Yo que soy escriba, yo que soy sacerdote, yo que soy un judío temeroso de Dios. Este hombre me está hablando a mí y me está diciendo que me va a comparar con un hombre prudente, y me habla de una casa, me habla de oír y hacer la palabra de Dios. Este tiene algo diferente, y además lo dice con tanta autoridad que yo creo que pensaban muchos, me está convenciendo de algo nuevo. Esa es la buena noticia, la nueva y buena noticia, que en Jesús todo es posible, que en Jesús podemos encontrar cualquier respuesta ante las circunstancias adversas que nos rodean. Si el mundo nos está rebasando, si las circunstancias nos están rebasando y solamente estamos reaccionando, estamos en graves problemas, iglesia. Porque si no estamos preparados para la adversidad, seguramente hemos estado fundamentando nuestra vida en la arena. Y por eso nos caemos. Y por eso nos entristecemos. Y por eso vociferamos contra el mal gobierno. Y vociferamos contra las personas malvadas, corruptas, etc. Y Dios te dice, hijos de ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿A quién escuchas en tu casa? ¿A quién le haces caso en tu casa y en tu diario vivir? ¿A quién? Yo quiero compararte con un hombre prudente. Yo quiero compararte con una mujer prudente, que de aquí en adelante me dé la oportunidad de hablarle con mi palabra. Y que no solamente le escuche, compruebe que esto es verdad. Hazlo. Tienes todo el día para hacerlo. Y al final del día volvemos a platicar en la intimidad y me cuentas todo lo que sucedió. Yo creo que cuando oímos y ponemos en práctica la palabra de Dios desde temprano, lo hacemos todo el día. Al final le decimos, Señor, gracias. Hoy pude hablar con mi hijo de diferente manera. Hoy pude hablar con mi jefe de diferente manera. Hoy le pude hablar a una persona que tenía años, que la llegué hasta odiar. Hoy no me afectó el golpeteo de una persona injusta sobre mi vida. Al contrario, le dije, Dios te bendiga. Deseo que la gracia de mi Señor Jesucristo descienda sobre ti y te llene ese corazón duro de amor y te convierta a Él. Imagínese un día así en la noche estar hablando con tu Señor. ¡Wow! El Señor va a sonreír. El Señor va a decir, hijo, me tienes maravillado. Me tienes contentísimo. Y seguramente te va a decir, hijo, eso que viviste hoy, o hija, eso que viviste hoy, te puedo pedir algo. Mañana compártelo con otra persona, la que esté más cerca, la que esté en tu hogar. Y si todos los días hace lo mismo, ¿cuántas más personas prudentes encontraré en este mundo que yo creo? No es por medio de marchas, no es por medio de gritos, no es por medio de manifestaciones, a menos que el Espíritu Santo esté ahí, a menos que Dios en su voluntad maravillosa, perfecta, lo pueda hacer. Para eso necesitas el día a día. Si la iglesia viviese prudentemente, cada uno de sus miembros, prudentemente todos los días, Pablo nos estaría escribiendo como la carta número 100 a los veracruzanos. Veo que ya perdonaron, veo que ya están en la verdad. Ahora veo
que hasta predican. Muy bien, yo también lo hago, pero lo hago como se los enseñé a ustedes, lo hago en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que las futuras aflicciones, entiéndase, a partir de mañana, a partir de hoy, no los agarren solamente reactivos en su fuerza, en su pensamiento, sino que habiendo recibido mi palabra, estén preparados para soportar ese viento huracanado que viene, ese río impetuoso que viene contra ti, que te va a golpear. Los va a golpear, iglesia, prepárense, los va a golpear. Pero ustedes están firmes sobre la roca. Ustedes están firmes sobre mí, arraigados, cimentados y confirmados en la fe del Hijo de Dios. Y entonces cuando venga todo eso, cuando ya está viniendo todo eso, ustedes van a estar trabajando en mi palabra viva y eficaz. Van a estar haciendo lo que yo les voy a estar instruyendo para cuidar sus vidas, para cuidar sus matrimonios, para cuidar sus hijos. Y ese embate del mundo no va a parar. Una marcha no lo va a detener. Pero al Espíritu Santo de Dios nadie lo puede vencer. A Cristo Jesús nadie lo puede vencer, porque Cristo Jesús subió a la cruz y por amor a ti, por amor al mundo, entregó su vida. Ahí quedó todo lo contrario a nosotros, lo crucificó. Y eso no quiere decir derrota, eso es victoria, porque nadie lo podía hacer. Porque para el perdón se requería un sacrificio de sangre de un cordero perfecto, entiéndase, un hombre perfecto. Y el único que alcanzó ese nivel se llama Jesucristo. Él subió a esa cruz, murió por ti, quedaron todos tus pecados clavados allí, todas las adversidades quedaron clavadas allí, descendió a la tumba, al mismo inframundo, pero fue levantado en el poder del Espíritu Santo y hoy está a la diestra de Dios interviniendo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero nos ofrenda fuerte de palmas a Jesús, Gloria a Dios. Te voy a pedir que te pongas en pie y lee conmigo este salmo. Me encantó este salmo, Salmo 33. Vamos a leer el versículo 12 y después vamos a leer del 18 al 22. Salmo 33, versículo 12 dice: bienaventurada la nación, feliz la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Nosotros somos ese pueblo que hemos sido rescatados por Jesús y ahora somos sus pueblos y nos escogió como heredad suya. Versículo 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que tienen reverencia, no miedo, reverencia, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Cierre sus ojos un momento. Cierre todos sus ojos. Si alguien necesita cambiar de imprudente a prudente, levante su mano. Levante su mano. Baje su mano. Le tengo buenas noticias. Jesús le ama. Jesús no le está juzgando, no le está condenando. Jesús le está rescatando de esa imprudencia el día de hoy. Si tan solo hoy abre su corazón y le dice: Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, ya no quiero ser imprudente,
hija o un hijo prudente. A partir de hoy, y con esta palabra, la he escuchado, la voy a poner en práctica en mi vida. Y todo lo que quiera yo crecer, y todo lo que yo quiera madurar como hijo tuyo, lo haré fundamentando toda mi vida en esta palabra, en Cristo Jesús. Te doy gracias porque hoy nuevamente has conseguido tu cometido con tu palabra. Me has cambiado la vida, Señor. Me has cambiado la vida. Me has cambiado mi manera de pensar. Lo has hecho dulcemente. Lo has hecho amablemente. Y por eso te lo digo con todo mi corazón. Gracias, Jesús.